Este es el integrador de filosofía por Paz Emiliano de Sexto Primera para la profesora Muñoz Larreta, donde se explican varias preguntas en torno a la filosofía. Antes de todo, se empieza con la pregunta base, ¿qué es la filosofía? Es el estudio de las preguntas que alguna vez te preguntas en la vida, como el ¿qué somos? Si algo realmente es lo que dice ser, es profundizar una simple pregunta enfocándole un sentido abstracto o más allá de eso. Esta misma se usa también en la ciencia ya que se ocupa de saber, entre otras cosas, cómo se desarrollan, evalúan y cambian las teorías científicas. Como también es parte del sentido común, es de todos el cuestionarse las cosas. Las que colectivamente están propuestas y dadas por cierto, que es una de las características del sentido común. Después de saber qué es la filosofía, ahora, nos preguntamos, ¿qué es un problema filosófico? Son esas preguntas que no tienen respuesta hasta ese momento ni en la ciencia, como por ejemplo, ¿existe Dios? Uno podría responder en base a sus creencias pero no puede corroborarlo, no tiene una manera de saberlo, sino guiándose en sus creencias y razonamiento. U otra pregunta como, ¿cuál es el propósito del hombre en la Tierra? Cosas que quizás nunca se podrán saber por la naturaleza de la misma, quizás puedas responder que cada uno puede buscar su propósito en la vida, pero hasta ahí. Sin algo seguro, eso es el problema filosófico. Estas preguntas se dividen en sus disciplinas. Algunas pueden ser la antropología filosófica que busca los orígenes del hombre, etc. Y con el saber del sentido común, hay veces que surge el pensamiento crítico, ¿y qué es el pensamiento crítico? Va de la mano con la problematización, ya que se toma esa pregunta que se da por verdadera y empiezas a dudar de ella, si realmente esa es su respuesta. Y empieza la problematización, el hecho de querer una respuesta a eso que dudas, contrario a la naturalización que, esta es cuando una pregunta ya no nos sorprende, que ya no buscamos una respuesta sino que se hizo familiar, es cotidiano y no nos es interesante, pero que sigue estando ahí, naturalizada. Hay que saber también sus orígenes. La filosofía surge en Mileto, Grecia, en el siglo VI a.C., donde se preguntaban cosas como el origen del universo. Para ese entonces era una nueva forma de pensarlo dándole un origen lógico, así lo pensaba Tales de Mileto. La Grecia antigua era esclavista, casi de forma piramidal, donde los ciudadanos eran los que podían tener tierras y participar en las políticas de la ciudad, y los esclavos eran el último eslabón de la cadena. Estos mismos eran criminales o soldados capturados en guerras. Su economía se basaba en tres partes: la agricultura, el comercio y la artesanía. Dependía gran parte de sus relaciones con el extranjero, por sus comercios. En su política era regida por un sistema de ciudades-estado soberanas y independientes que las regia un rey y sus nobles. Acá vamos a hablar sobre la alegoría de la caverna, de Platón, y el problema de la noción de la realidad y verdad, y relacionarlo con el confinamiento que estamos teniendo desde ya varios meses. Primero, ¿qué es la alegoría de la caverna? Es una muestra figurativa que describe a un grupo de prisioneros en una caverna, atados de manera que solo puedan ver a la pared que está dando sombras de objetos, desde otro lado, cosa que los prisioneros no saben. Uno de ellos logra zafarse de sus ataduras, y ve más allá de su lugar de costumbre, logra ver el fuego que reflejaba las sombras de los objetos, le da miedo y vuelve a su lugar, pero se va acostumbrando a la luz del fuego, y se anima a pasarla, logrando salir a la superficie donde veía la realidad verdadera y no la que creía ser cierta en su caverna donde estaba encerrado. Luego va a contarles a sus compañeros, pero no veía bien en la oscuridad ya que se había acostumbrado a ver la claridad del día. Sus compañeros piensan que el salir le hizo mal, y se resisten a ser liberados, quedando encerrados por voluntad. Ahora, el problema de esto es el conformismo para mí, como los prisioneros tienen miedo de dudar, de ver que hay más allá como lo hizo el que escapó, y con miedo deciden quedarse en su zona segura, donde saben que no pasa nada más que eso, una rutina de lo mismo. En cambio el prisionero que escapó logró ver la realidad verdadera, esa que tiene sombras y reflejos de la luz sin ocultar nada, donde él ahora sabe el porqué de esas situaciones, y sus compañeros no. Y creo que esto refleja bien lo que pasa con la cuarentena, ya que uno podría asemejarla
la casa, con la caverna, la televisión y los medios como las sombras emitidas, y como uno se enfoca en eso, encerrado viendo solo una fuente del mismo tema una y otra vez, sin dejar ver lo que pasa paralelamente a eso, donde se sumerge en el tema del coronavirus evitando lo demás. ¿En qué medida somos libres? Es difícil contestar eso con respecto a la pandemia, ya que gran parte de las prohibiciones tienen que ver con eso, restricciones en dónde ir, a qué hora, cómo, con quién, quiénes, etc. Si bien es lo que se tiene que hacer para la protección de todos, el sentimiento de libertad se pierde al estar constantemente en casa, donde se considera como el encierro, aunque la única libertad quizás sería la libertad horaria, pero para un grupo determinado de personas, ya que la mayoría de la gente trabaja o demás, las reuniones están prohibidas y las fiestas son ilegales, eso como tantas cosas son puntos que le restan a la libertad, pero como dije antes, son para el bien de todos, y a pesar de que ya pasamos varios meses, todavía hay que seguir hasta que por lo menos esté disponible una vacuna. Acá hablamos sobre Nietzsche y sus conceptos, el último hombre, el superhombre y el eterno retorno. El último hombre y el superhombre son contrapartes, ya que, el último hombre es aquel que en su debilidad se ponen a una esclavitud, metidos en el conformismo, sin rebelarse a los valores que se les imponen, por lo cual no tienen un propio sentido de la vida y se dejan influenciar por los demás, sin convicciones algunas. En cambio, el superhombre es aquel que tiene metas y está constantemente superándose y adquiriendo conocimiento, lleno de esperanza y convicciones, rebelde y no sumiso como el último hombre. Además, el superhombre acepta el eterno retorno, la idea de que su vida va a repetirse infinitamente por el resto de la eternidad. Es ahora lo que parece ser un eterno retorno, el día a día en la cuarentena parece ser lo mismo, suele pasar que por ejemplo perdemos la noción del sentido, de qué día es específicamente, qué hora es, etc., sumergidos en esta rutina desde meses, quizás cambie un poco pero no varía mucho, ese es el eterno retorno de la cuarentena. Desde los inicios de la sociedad el rol de la mujer era básico, común y repetitivo, el de ser una ama de casa y cuidar de sus hijos, mientras que el hombre trabajaba y demás. Esto duró por siglos, aunque en diferentes partes del mundo había mujeres que se salían de para la época, tradición, mujeres que optaban en estudiar, opinar en diferentes áreas de la ciencia, como lo es en este caso la filosofía, donde es uno de los más discriminados en torno a la superioridad de género, filósofos como Aristóteles, Tomás de Aquino, Rousseau, Hegel, Schopenhauer y Nietzsche. Decían que el hombre tenía un carácter racional y el de la mujer un carácter emotivo e intuitivo, que difiere con lo que se suponía era la filosofía. Una de las filósofas medievales griegas fue Hipatía, que destacó en matemáticas y la astronomía. Durante el pasar de los años se fue habilitando, por así decirlo, a las mujeres en ciertas áreas de las ciencias y escuelas, universidades y más. Fue así que cada vez más mujeres aparecían, como en la actualidad que hay muchas mujeres filosóficas. Una de la época moderna es Simone de Beauvoir, que nació el 9 de enero de 1908 en París, Francia, y falleció el 14 de abril de 1986 en París. Fue una escritora, profesora y filósofa francesa, una luchadora por la igualdad de derechos de la mujer y por la despenalización del aborto y de las relaciones sexuales. Ella escribió también novelas, ensayos y biografías sobre temas políticos y filosóficos. Como final del video, relaciono el pensamiento de Nietzsche con la pandemia. En torno al último hombre y el superhombre, me refiero a que en estos tiempos hay dos opciones para afrontar lo que está pasando, y es en ser un último hombre o un superhombre, el no caer en la rutina, lo monótono y sin significado como lo haría un último hombre, sin ninguna convicción, con miedo del que podría pasar, esclavo del pensamiento de los demás. Ser un superhombre saliéndose de la rutina, del cual adquiere conocimientos aprovechando su tiempo libre, aprende cosas, tiene hobbies, no se deja influenciar y tiene sus propias convicciones, donde sabe que existe la pandemia pero no le afecta mentalmente ya que se centra en sus prioridades.